a la doctora Claudia D'Amico. Es realmente un honor, Claudia, que hayas aceptado nuestra invitación. Estamos muy contentas de tenerte aquí. Y bueno, sin más, te doy la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, gracias a la invitación a mi colega y amiga Teresa Rodríguez, y agradezco también a la profesora Laura Benítez que esté aquí presente, y a toda la universidad, a la UNAM, por esta invitación que aprecio muchísimo. El tema de mi conferencia no es estrictamente de filosofía antigua, sino que tiene que ver con la recepción de un autor tan importante como es Platón, y se titula Plato Latinus en la primera mitad del siglo XV, y su recepción puntualmente en el pensamiento de Nicolás de Cusa. Con Plato Latinus me refiero a las traducciones latinas de la obra de Platón. Quisiera comenzar haciendo referencia a un hermoso libro, resultado de un largo reportaje a Raymond Klibanski, que fue publicado en español bajo el título El filósofo y la memoria del siglo. Ese título obedece a que la vida de Klibanski ocupó todo el siglo XX. Klibanski fue el editor del Plato Latinus, el primer editor, y cuando se le preguntó qué lo había llevado a iniciar esta empresa en 1939, apenas estallada la guerra, respondió lo siguiente, y ahora cito a Klibanski. Dice: Platón desempeñó un papel fundamental a lo largo de mis estudios en las universidades alemanas, pero me interesó sobre todo su influencia, la tradición platónica. En la época de mis estudios se veía una ruptura total entre la Edad Media y el Renacimiento. Coexistían dos tendencias opuestas. O bien se consideraba que todo cuanto remitía a Platón en los escritos de la Edad Media era platonismo, sin preguntarse por la tradición y la relación que se tenía con los textos del propio Platón, o bien se consideraba que los sabios medievales, aunque citaran a Platón, ignoraban completamente su mensaje. Ambas tendencias me parecían inexactas. Veía y quería probar que el Renacimiento estaba vinculado en muchos sentidos a los siglos precedentes. Había que descubrir cuáles eran las fuentes, de qué modo había sobrevivido Platón. Esto solo podía probarse reuniendo las traducciones latinas que hasta entonces no se habían agrupado en una edición crítica. Las dos obras que se habían traducido completas en el siglo XII eran Menón y Fedón, y en consecuencia comenzamos por ellas. Fin de la cita de Klibanski. Klibanski, como vemos, recuerda el comienzo de las ediciones críticas de este Plato Latinus con estas versiones de Enrique Aristipo del siglo XII. Como sabemos, la Edad Media contó con algunos pasajes de traducciones de Cicerón, la versión parcial y el comentario de Calcidio al Timeo del siglo IV, y con las mencionadas Menón y Fedón en las versiones de Enrique Aristipo del siglo XII. Suele establecerse como hito importantísimo, porque ciertamente lo es, la traducción de todos los diálogos platónicos realizada por Marsilio Ficino en la segunda mitad del siglo XV. Sin embargo, Ficino corona todo un periodo de versiones al latín que había comenzado mucho antes. De hecho, el propio Ficino, en el prólogo a su traducción de las Eneadas de Plotino, dedicada a Lorenzo de Medici,
recuerda el origen de lo que podríamos llamar, con muchísimas comillas, el reingreso de Platón en Occidente. Cuenta Ficino que Cosme de Medici, abuelo de Lorenzo, decidió fundar una especie de academia platónica cuando escuchó al bizantino Gemistos Platón en el Concilio de Florencia hablar con notable erudición sobre este filósofo. Más allá de la verdad histórica respecto de la génesis de la Academia de Florencia, lo cierto es que Ficino reconoce que su tarea de difusor de Platón y los platónicos es deudora de un movimiento que había comenzado mucho antes. Según su perspectiva, había comenzado en aquel concilio de 1438. Sin embargo, tal movimiento había comenzado todavía antes. En 1397, Coluccio Salutati convoca a Manuel Crisolaras, un gran erudito bizantino, como profesor de griego en Florencia. Pocos años después, algunos de sus discípulos italianos resultarán ser los traductores de Platón. En los albores del siglo, vio la luz la primera versión de la República, realizada en 1402 por el propio Crisolaras, junto con Humberto de Chembrio. Tiempo después, entre 1404 y 1424, un célebre discípulo del bizantino, el florentino Leonardo Bruni, ofrece versiones de Fedón, Gorgias, una parte de Fedro, la Apología, Critón, algunas cartas y el discurso de Alcibíades del banquete. En 1423, Juan Aurispa trajo desde Bizancio 238 manuscritos. Según afirma el propio Aurispa en una carta a Traversari, esos manuscritos contenían todo Platón, todo Plotino, todo Proclo y algunas obras de Jámblico. Los propios humanistas evalúan la llegada de Platón como un reingreso. Ahora, si atendemos a lo que acertadamente señalaba Klivansky, en ningún sentido esto fue empezar de cero en términos de conocer las grandes líneas del pensamiento de Platón. Por otra parte, a diferencia de los textos aristotélicos, los de Platón nunca estuvieron perdidos para Occidente. Con todo, hay algunos elementos a considerar que ofrecen el marco para entender esta avidez por la traducción al latín de los diálogos de Platón. Señalaré solo 3 elementos, cada uno de los cuales llevaría un extenso análisis. Solamente me voy a referir brevemente a cada uno de ellos. 1. Trato de explicar el porqué de esa avidez. Primero, atender a un contexto intelectual y político particular. En segundo lugar, definir un nuevo estilo de versionar textos antiguos. Y en tercer lugar, y creo que es el más importante, dirimir la polémica entre platonismo y aristotelismo. Respecto del primer punto, es ilustrativo, como señala el imprescindible trabajo de Hankins sobre Platón en el Renacimiento italiano, que un diálogo como La República ocupara el primer lugar en el orden de los elegidos para traducir. Y no bastó una versión, sino que se redactaron 2 versiones, la mencionada de 1402 y una segunda versión de Pier Cándido de Chemprio, realizada entre 1437 y 1439. Esa versión fue anotada por intelectuales destacados de este tiempo, con un sentido político, lo cual pone en evidencia una cuidadosa lectura y un uso para el contexto vigente. Respecto del segundo punto, la cuestión de definir un nuevo estilo,
de versionar textos antiguos. Ilustraré también con las palabras de uno de los más célebres traductores de esta primera mitad del siglo XV, Leonardo Bruni. Es una carta célebre, quizá muchos de nosotros, de ustedes la conozcan, pero no menos importante y no la puedo obviar. En una carta de septiembre de 1404, Bruni pone de manifiesto el modo en que tradujo Fedón. Dice Bruni que mientras traducía, intentaba imaginarse un Platón latino que obrara como juez de su tarea. Así, en ocasiones, cuando la traducción palabra por palabra no funcionaba, él imaginaba que el propio Platón, cuyo manejo de la lengua griega era elegantísimo, le pedía que no lo hiciera aparecer entre los latinos como privado de todo gusto. Bruni justificaba así su predilección por la forma literaria y se oponía de este modo a lo que llamaba las bárbaras versiones medievales. Procuraba imitar el estilo del autor antiguo que traducía. Más tarde, como se sabe, esto dará origen a una polémica concerniente a su versión de la Ética nicomaquea, defendida por él mismo en su De Interpretatione Recta de 1424. El último punto que mencioné, como el que me parece más importante, alude a un contexto de particular tensión, el de la polémica aristotelismo versus platonismo. Esa polémica se disputa de un lado a otro del Mediterráneo. La más encarnizada fue la disputa entre Pletón, quien toma ese nombre como un homenaje al ateniense, versus Teodoro Gaza y Escolarios, que son acérrimos defensores del aristotelismo. Esta disputa, que se inició en Bizancio, se trasladó a Occidente. Pletón y su discípulo Besarión concurren al Concilio de Unión convocado en Ferrara y Florencia. Pletón impresiona a los humanistas con su elocuencia y sabiduría platónica y como con un gesto cargado de sentidos entrega un manuscrito en griego de los diálogos platónicos a Cosme de Medici. Y esto, como se dijo, será considerado por Ficino décadas más tarde como el momento fundacional. Besarión, por su parte, trae consigo su inmensa biblioteca y poco más tarde, en 1440, se establece en Roma, donde abre una academia en la cual alberga a eruditos bizantinos exiliados. Desde entonces, Besarión se constituye como una pieza fundamental del tránsito de textos y de intelectuales desde Bizancio a Italia, además de un acérrimo defensor del platonismo. Es necesario tener presente que todos los polemistas eran hombres de iglesia. Y en definitiva, el fondo de la discusión es quién de los dos grandes filósofos, Platón o Aristóteles, se puede considerar más cercano al cristianismo. A algunos les preocupaba la cercanía con el dogma, pero a otros, los más y los más lúcidos, les importaba la cercanía de estos gigantes griegos con la auténtica sapientia cristiana. La razón del creciente interés por las traducciones al latín de los diálogos de Platón es sencilla. Si los intelectuales latinos quieren tomar partido, necesitan basarse en los textos para darle más carnadura al debate. Y no todos los intelectuales leen griego. Así, hacia la mitad del siglo, el oficio de traductor se mezcló con el de polemista. Estos traductores polemistas tuvieron una particularidad en algunas ocasiones que es necesario destacar, y este sí es un dato curiosísimo. Un furioso platónico como Besarión traduce la metafísica de Aristóteles, y un aristotélico encarnizado como Jorge de Trebisonda traduce dos obras fundamentales del último Platón,
Leyes y Parménides. Esto, hasta aquí, el contexto bien general. Ubiquemos ahora a Nicolás de Cusa en este marco. Todo comienza en aquel concilio que hemos ya mencionado en varias ocasiones. El Cusano, en 1438, participa de una misión a Constantinopla, encomendada por el Papa Eugenio IV, encargado de trasladar a los padres de la Iglesia Oriental al mencionado Concilio de Unión. Este viaje es muy conocido para quienes se dedican al Cusano, porque él mismo dice que in mare nostrum, es decir, en el medio del Mediterráneo, recibió de lo alto las intuiciones inspiradoras para la redacción de la Docta Ignorancia de 1440. Esas intuiciones fueron que era posible alcanzar lo inalcanzable inalcanzablemente, famosa fórmula de la Docta Ignorancia, y además la coincidencia de los opuestos en lo infinito. Ahora, en la perspectiva que adopto en esta exposición, lo significativo de este viaje del Cusano es que le permitió traer consigo algunos manuscritos que le interesaban. No trajo manuscritos de Platón, pero sí uno muy importante para la construcción de la idea de tradición platónica en Occidente. Trajo la teología platónica de Proclo. Pide a su amigo Ambrosio Traversari, por entonces traductor de la obra completa de Dionisio Areopagita, que emprenda la tarea de traducir a Proclo. Tal tarea quedará inconclusa a causa de la muerte de Traversari en 1439. Más tarde, la obra será traducida por otro amigo del Cusano, Pedro Balbo. De ese mismo viaje, el Cusano trae consigo obras singulares, como algunas comedias de Plauto, lo cual lo hace reconocido desde entonces como uno de los grandes recolectores de manuscritos fuera de Italia. Su viaje y su profusa actividad política en el concilio lo convierten en un espectador privilegiado de la polémica entre aristotélicos y platónicos. Y solo basta atender a los tópicos fundamentales de su filosofía para saber que toma partido por estos últimos, es decir, por los platónicos, porque cree que puede trazarse un hilo o cadena de oro invisible entre el platonismo y el cristianismo. El encuentro personal entre Pletón y el Cusano no se encuentra documentado, sin embargo, habiendo formado parte del mismo concilio, es muy probable que haya sucedido. Sí se puede asegurar que el Cusano conoció parte de la obra de Pletón, tal como lo testimonia la versión latina de Fato, que le fuera dedicada por su traductor. El vínculo personal con Bessarión es bien conocido, y si bien la amistad entre ambos se fundamenta, en primer lugar, en comunes intereses políticos, esto es, apoyar el papalismo de Eugenio IV para lograr la unión de las iglesias occidental y oriental, ese vínculo se fortalece más tarde a causa de comunes preocupaciones filosóficas ligadas al platonismo. El Cusano es de aquellos que no maneja suficientemente la lengua griega, de modo que para forjar su peculiar platonismo, considerando al propio Platón, debió recurrir a las versiones latinas disponibles, las medievales y las de su propio tiempo. Como señalamos, la Edad Media antes del siglo XII no tuvo disponibles traducciones completas de diálogos platónicos. Se sabe que Cicerón y Apuleyo habían realizado versiones, pero esas versiones no se conservaron. Sin embargo, sus propias obras, que las obras de Cicerón y Apuleyo, quiero decir, que circularon muchísimo durante todo el periodo, están cargadas de referencias a Platón, tanto biográficas como doctrinales. Incluso están plagadas de citas. Lo mismo debe decirse de otras fuentes de acceso a doctrinas y citas platónicas en las obras de Aulio Gelio,
Macrobio y Boecio. El Cusano conoció con seguridad Timeo desde el 17A al 53C, que es la traducción de Calcidio, al igual que su comentario. Y acaso haya tenido también contacto con las versiones que mencionamos del siglo XII de Fedón y de Menón, aunque sabemos que estas versiones tuvieron muy escasa circulación. Por otra parte, en la segunda mitad del siglo XIII, Guillermo de Morbeke, al traducir el comentario de Proclo al Parménides, aportó también la traducción de una parte de este decisivo diálogo platónico. Además, la obra de Proclo es en sí misma una fuente inagotable de referencias a otros diálogos platónicos, además del que comenta. Podemos entender asimismo que el Cusano conoció todo aquello a lo que tuvo acceso por siglos el medioevo latino. Algunas citas de traducciones más antiguas, como las mencionadas de Cicerón y Apuleyo, pero también de Séneca, y estas citas reproducidas muchas veces por autores como Donato o Prisciano. Es necesario subrayar asimismo el acceso a las doctrinas platónicas a través de la lectura de los manuales. Y aquí, otra vez, Apuleyo de Madaura juega un rol fundamental. Uno de los principales documentos para la historia del platonismo y también del hermetismo latino lo representa un códice, el Códice de Bruselas, que contiene todas las obras de Apuleyo, además del hermético Asclepio. Esto lo menciono porque en ocasiones el vínculo que tuvo el Cusano con el platonismo venía unido al vínculo que tuvo con el hermetismo. Este manuscrito particular, el Codex Bruxellensis, fue adquirido y anotado por Nicolás de Cusa en el decenio que va de 1430 a 1440 y conservado entre sus libros predilectos hasta sus últimos años. Es necesario mencionar también, como acceso indirecto a Platón, los textos de Macrobio, cuya filosofía platónica está ilustrada con citas, y su comparación con Cicerón, que fue comentada abundantemente a través de siglos. Y aunque en menor medida, también conoce la obra de Boecio. A la lista de todo esto hay que añadir un Summarium Librorum Platonis, que resulta una traducción latina de la antigüedad tardía de una obra griega probablemente datada en el siglo VI y que resulta una compilación de citas platónicas. En cuanto al catálogo de la biblioteca del propio Nicolás de Cusa, que se conserva hasta el día de hoy en Berkastel-Kues, ese catálogo, decía, revela también sus intereses ligados a Platón y a la tradición platónica tardoantigua. Muchos de los manuscritos poseen notas, glosas marginales, las cuales resultan muy útiles para reconocer la clave de lectura del propio Cusano. Los códices que contienen los diálogos platónicos son el Códice Cusano 177, que cuenta con la versión de Leonardo Bruni. Lo menciono esto porque son textos que no tienen ediciones. Es decir, que si uno quisiera ir a ver cómo es esa versión latina, debería recurrir al propio manuscrito. El Códice Cusano 177, entonces, tiene las versiones de Bruni de la Apología, con notas, del Fedro, también con abundantes marginales, de Critón, de Menón, 2 copias de Fedón y el pseudo platónico Axioco. Y el Códice Cusano 178 contiene República en la última versión, la de Pier Candido de Chembrio. No todos los manuscritos con textos de Platón que pertenecieron al Cusano
o al menos pasaron por sus manos, se encuentran en Berkastel-Kues. Hay códices con sus notas en bibliotecas de Londres, Estrasburgo y Bressanone, que es donde él estuvo como obispo. En esta última ciudad se encuentra un códice con anotaciones autógrafas del Cusano en los márgenes de otro ejemplar de la República en la versión de Decemprio. Y allí repite glosas del propio Decemprio, porque el traductor también pone glosas, pero agrega sus propias notas de contenido e interés típicamente cusano. Por ejemplo, una nota sobre el paralelo entre el sol de la República y Dios, o una nota sobre el número como instrumento de conocimiento de la naturaleza. Y estos ya son intereses del propio Cusano. Es necesario mencionar, al menos para completar el cuadro, el contacto directo que tuvo el Cusano con la obra de Proclo, del cual conoció no solo la mencionada teología platónica, sino también los elementos de teología y el monumental comentario al Parménides, todas estas obras conservadas y anotadas de su propia mano en su biblioteca. Agreguemos a esto 2 escritos que llegaron a sus manos con una multitud de referencias a doctrinas platónicas. Uno es la preparación evangélica de Eusebio de Cesarea, traducida también por Trebisonda, y la otra, las vidas y sentencias de los filósofos de Diógenes Laercio, que fue también traducida en este tiempo por primera vez por Traversari. Llegan estos 2 textos en los últimos años de vida del Cusano, y estas obras son recién tenidas en cuenta en la última producción. En suma, como puede advertirse, las vías de acceso a Platón y su doctrina son múltiples y no fueron transitadas al mismo tiempo. Las referencias a Platón y a los platónicos son abundantísimas en la obra del Cusano. Y en esta breve conferencia no pretendo ofrecer un catálogo, pero sí mostrar cómo algunas de las doctrinas que lee en los diálogos o en las citas platónicas, incluidas en otros textos, son aceptadas por él y hechas propias. Un ejemplo de esto son las nociones del Timeo que retoman la docta ignorancia, cuando al hablar de la creación del universo refiere la imagen del Dios que carece de envidia. Dice dice el Cusano, ahora cito la docta ignorancia: dado que lo máximo mismo está lejos de toda envidia, no puede comunicar el ser disminuido en tanto tal. Fin de la cita. La intención del Cusano en esta obra es mostrar de qué manera el principio de todo se explicita o se comunica como un despliegue de su propia naturaleza. Si bien esta doctrina es expuesta por el Cusano en términos más cercanos a la procesión neoplatónica, atiende a esta imagen del Timeo para anclar su doctrina en el platonismo más prístino. De este mismo modo, puede entenderse la referencia al mundo como lo animado, o un animal, y la identificación cusana entre Dios y lo que Platón, según él dice, denominó alma del mundo. También fórmulas que aluden al mundo como Deus sensibilis, o la noción de un Dios demiúrgico como conditor intellectus, son atribuidas directamente a Platón y están extraídas del Plato Latinus. Retoma más adelante, para hacer referencia al orden y a la armonía universal, estas fórmulas y otras más que son estudiadas para mostrar hasta qué punto la doctrina del lugar y de la materia y la concepción del mundo como Dios sensible son tomadas de el propio ateniense. La recurrencia a la multitud de imágenes que proceden del Timeo no son una novedad,
porque son frecuentísimas en los autores medievales. Y son frecuentísimas en muchos de los autores que el Cusano frecuentaba también, como los autores de la escuela de Chartres. De la misma manera, recorre en ocasiones un camino que recorrieron otros muchos cristianos desde la antigüedad tardía, como Eusebio de Cesarea o Agustín de Hipona. Este camino consiste en considerar que muchas doctrinas cristianas fueron anticipadas por Platón o los platónicos. En sus sermones, por ejemplo, recuerda el Cusano frecuentemente el célebre pasaje de las Confesiones a propósito del prólogo del Evangelio de Juan, cuyo mensaje Agustín encontraba cercanísimo al de los Libri Platonicorum. El Cusano vuelve a esto en reiteradas ocasiones y son muchas las referencias. En este mismo marco menciona tempranamente a Eusebio como uno de los que reconocía en Platón el anuncio de la Trinidad cristiana, a lo que años más tarde repite en su tratado de Berilo diciendo, cito, Platón concibió el principio unitrino como nosotros. Esta razón no solo permitiría llamar a Platón un precursor del cristianismo, sino que le permite a Nicolás de Cusa llamar a algunos cristianos, como el propio Agustín, con el término platónico. Sin embargo, con estas menciones, si yo dejara las menciones aquí, el Cusano se inscribiría como un pensador medieval. Se vuelve un pensador de su propio tiempo cuando menciona textos que solo pudo conocer a partir de las traducciones contemporáneas a él. Tal es el caso de la referencia a la mencionada imagen del Sol de la República, que menciona en su obra de Berilo, considerándolo un auténtico enigma, es decir, un símbolo de potencia inusitada, creado por la mente de Platón para hablar de Dios. Ahora bien, en este mismo texto, en esta misma obra de Berilo, así como habla de Platón en términos muy laudatorios, critica algunas doctrinas platónicas y las refuta. Reprocha tanto a Platón como a Aristóteles el hecho de haber sostenido que el intelecto hacedor, el conditor intellectus, obra por necesidad y no libremente. Pero la crítica más radical que le hace a Platón, y solamente a Platón, es el rechazo de la posibilidad de que las ideas y los números sean entidades separadas. Esta crítica medular a Platón, es decir, que las ideas y los números no son separados, realidades separadas para el Cusano, esta crítica, que va al corazón del platonismo, se da en el contexto de justificación de la fórmula hermética Homo secundus Deus, que hace para el Cusano del hombre un creador. El hombre es llamado segundo Dios en cuanto creador de entes racionales y formas artificiales. Este despliegue del intelecto humano que lo vuelve creador de su propia obra, dice el Cusano, es algo que Platón podría haber considerado, pero no lo hizo. Fue más fácil para él considerar que eran entidades separadas cuando los números no son otra cosa más que entes de razón. Como espíritu de su propia época, la obra cusana presenta con frecuencia una oposición entre las filosofías de Platón y de Aristóteles. Pero a diferencia de los polemistas de su tiempo, muchas veces esa oposición
se dirige en busca de una conciliación. En el célebre diálogo de mente, acerca de la mente, esa conciliación se da a propósito del tema de los universales. Nicolás de Cusa muestra cómo es posible superar la polémica entre los que llama académicos y peripatéticos. Mientras que critica a los académicos la subsistencia de una forma separada ante Rem, en el mismo sentido de las entidades numéricas separadas, reprocha a los peripatéticos la construcción de un universal concebido solamente post-Rem. La solución cusana considera que hay una forma real, pero que no subsiste separada de la cosa, y es incognoscible para nosotros, para lo cual los géneros y las especies son creaciones puramente humanas o entes de razón. Puesto que la precisión de la forma, resulta inalcanzable, dice el cusano, el hombre recrea un mundo de nociones. He aquí nuevamente una de las superadoras propuestas del cusano. Sin embargo, cuando presentan los temas fundantes de su propia filosofía, y en ese marco opone a Platón y Aristóteles, toma decidido partido por Platón. Y si consideramos los temas que pone de relieve cuando nombra a Platón, son más bien los tópicos desarrollados por los platónicos, y no por el propio Platón. Los temas que subraya son especialmente el pensamiento de lo uno, la coincidencia de los opuestos, o la posibilidad de pensar más allá de la oposición de opuestos, y la primacía de la negación por sobre la afirmación. En este marco, si hubiera que señalar un diálogo de Platón que se destaca sobre los otros, este es, sin duda, para el cusano el Parménides, el que lee inseparablemente unido al comentario procleano, que conoce muy bien. La mención de este diálogo del Parménides comienza para él muy tempranamente, en un sermón de 1446, en el cual declara la correspondencia entre la doctrina cristiana de Dionisio y de Boecio con la de los que llama los seguidores del Parménides. Es casi como si el cusano hubiera preanunciado una versión o interpretación contemporánea del neoplatonismo como una corriente filosófica que se desprende casi con exclusividad del diálogo Parménides. Esta especie de correspondencia entre la doctrina cristiana y la de los seguidores del Parménides la sostendrá hasta sus últimas obras. Los pensadores cristianos, así como los platónicos que se inspiran en el Parménides, han sostenido, según el cusano, lo que él mismo también sostiene: la procedencia de todo a partir de lo uno como absoluta necesidad, como causa y razón de todo, y una causa concebida como complicatio omnium, es decir, como coimplicación del todo. La referencia al Parménides se repite en la Apología de la Doctrina-Ignorancia, un texto de 1449, donde él vuelve a destacar que su doctrina es solidaria con la del Parménides. Respecto del título de esta obra, Apología Docta Ignorancia, esto también merece una línea aparte, pues en ella el cusano se defiende de una acusación de heterodoxia o de herejía que le hace un maestro universitario de Heidelberg, y elige el término apología luego de conocer la traducción de la Apología de Sócrates, redactada por Leonardo Bruni. Él mismo se erige así como un nuevo Sócrates ignorante que es acusado por quienes creen saber, pero en verdad no saben.
Por último, quisiera detenerme brevemente en la consideración cusana de Platón en una de sus últimas obras, De Benatione Sapientiae, es decir, La Casa de la Sabiduría, la caza, de cazar, del año 1463. Esta obra es considerada por él mismo como su testamento filosófico. En este escrito, el cusano llama a los filósofos venatores, es decir, cazadores, cazadores que persiguen una presa que es en sí misma inalcanzable. Esa presa es la sabiduría. De entre todos los cazadores, el cusano Platón, y solo Platón es llamado cazador admirable. Hacia el final de su recorrido, el cusano ya distingue muy bien las menciones del propio Platón, la que hace de Platón Diógenes Laercio, o las que hacen de Platón otros platónicos, como Proclo, o algunas cuestiones inspiradas por Platón en los textos del máximo teólogo Dionisio Areopagita. Las referencias tienen que ver en muchos casos con las recientes versiones de sus diálogos, en los cuales el cusano encuentra confirmadas algunas de sus doctrinas, como por ejemplo el tópico cristiano que afirma que el fin propio del hombre es hacerse cada vez más semejante al Dios, en clara referencia a República 10, 613a. Más adelante, en relación a la unidad como principio absoluto, suprimido el cual cesa toda multiplicidad, hay una referencia al Parménides, que en este caso no es tomada del comentario procleano, sino de la nueva versión del diálogo hecha por el aristotélico Trebisonda. Hay además una referencia al Menón, otra a la Carta Séptima, y para terminar nuevamente una referencia a la República y a la imagen del sol, mediante la cual el gran Platón, dice el cusano, asciende como ningún otro a la sabiduría y por esa razón debe ser alabado. En suma, para terminar, Platón es para el cusano el admirable cazador de la sabiduría, no solo por lo que afirma en sus diálogos, sino porque inspiró una larga cadena de sabiduría, de la cual él se siente deudor. Esa cadena es aquella que asegura que la verdad es una, que tal verdad es en sí misma negativa. Y esto, según el cusano, lo ha dicho Platón. Y esta verdad se muestra participadamente en la multiplicidad, pero solo es alcanzable con una scientia ignorationis, es decir, una ciencia de la ignorancia. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Claudia, por tu charla maravillosa como siempre. Y ahora podemos abrir el espacio para preguntas. Tengo a Ricardo, por favor. Sí, muchas gracias. Yo solo tengo una pregunta, bueno, son dos preguntas. Una de ellas tiene que ver con cómo entiende Nicolás de Cusa su relación, su posición en relación a Platón y Aristóteles, ¿no? Tú mencionabas que, por una parte, él dirige una crítica a los platonistas que consiste en decir que las formas y los números no existen separadamente, ¿no? De los objetos sensibles, ¿no? O sea, no hay una existencia ante rem, ¿no? De las formas y de los números, y que más bien él piensa, ¿no? Que las formas y los números tienen más bien una existencia, son reales, pero están dentro de las cosas sensibles. Claro, ahora, yo como lo entiendo, esa es un poco la postura de Aristóteles, ¿no?
Entonces, pero tú mencionaste que él también es crítico de los peripatéticos, ¿no? Entonces, más allá de que si él está en lo correcto o no, en cuanto a cómo entender, ¿no?, la relación entre las formas y los objetos sensibles, la pregunta que quiero hacer es, ¿cómo entiende él el aristotelismo, ¿no? Porque una forma de decir, o sea, una forma de argumentar contra los peripatéticos, pero afirmando que las formas existen dentro de las cosas sensibles, es decir que los peripatéticos piensan que las formas y los números son, como tú lo mencionaste, ¿no? Son entes de razón, son como que construcciones de tipo mental, ¿no? Entonces, claro, si esa es la forma en que él entiende a los aristotélicos, entonces cuando él dice que las formas y los números existen dentro de las cosas sensibles, claro, entonces él se está oponiendo también a los aristotélicos, puesto que no serían meras construcciones mentales, ¿no? Pero es así como él entiende a los aristotélicos y a la postura de Aristóteles respecto de las formas, o no entendí bien y en realidad Nicolás de Cusa está de acuerdo con los aristotélicos y en contra de los platónicos nada más. Sí es clara mi pregunta, es muy confusa. La pregunta es muy clara, Ah, Ricardo, sí. Ah, bueno. y le agradezco muchísimo porque me da la ocasión de hacer algunas aclaraciones que, dicho rápidamente, eh, precisamente da lugar a este tipo de cuestiones. Y me explico. Eh, Usted tiene toda la razón en que una forma considerada en las cosas sensibles, es decir, una forma que no está separada, es el corazón de lo que dice Aristóteles. Las cosas están en lo sensible y no separadas de lo sensible. Ahora, él no habla de Aristóteles en ese caso, sino de los peripatéticos, porque el aristotelismo medieval se decía de muchas maneras. Y entonces hay una especie de realismo moderado que se desprende de Aristóteles y que tiene, por poner a un autor paradigmático en Tomás de Aquino, por ejemplo, un seguidor muy clásico de lo que dice Aristóteles. Entonces su doctrina de los universales es la de un realismo moderado, es decir, considerar que las formas son en lo sensible, pero que se constituyen como universales cuando se abstrae el concepto. Lo digo en términos rapidísimos, sintetizando lo que dice Tomás de Aquino, ¿no? Y solamente hay universalidad en el concepto y en el término, pero no en la cosa. La forma en la cosa es siempre singular, no es universal. Él, cuando habla de un peripatetismo que es completamente post-REM, está pensando en un aristotelismo al estilo nominalista, no del realismo moderado, sino al estilo del ocamismo, donde en ese caso la universalidad se constituye no en consideración de la abstracción de la forma, sino que el singular directamente impacta en el alma y constituye casi con una causalidad natural, así lo dice Occam, eh, primero un término mental y luego el término lingüístico, digamos, por decirlo claramente. Entonces, me parece que en ese caso bien particular, el comperipatetismo está pensando en el nominalismo, y no en el propio Aristóteles, ni en el aristotelismo al estilo tomista, sino más bien en este otro. Ahora, en el caso del platonismo, ahí es todavía más interesante, porque él se dice platónico, un platónico cristiano, sin la consideración de la forma separada ante rem. Y acá, para los que hacemos filosofía medieval, y sobre todo tradición platónica medieval, sabemos que entra un tema que es fundamental, que es la asimilación
de todo el mundo de las ideas de Platón es la noción de logos para el cristianismo, porque la famosa fórmula del Evangelio de Juan, que Dios creó todas las cosas a través del logos, por el platonismo medieval fue entendida como que en ese logo estaban los ejemplares, o paradigmas, o las formas, según las cuales todo fue creado y la criatura participa de esas formas en el logo. Y aquí sí yo creo que está la novedad del platonismo cusano. Para el cusano no hay formas en el logos, sino que el logos es una forma única. Él lo llama forma formarum, forma de las formas, pero que no tiene las formas de las cosas. No hay paradigmas, no hay ejemplares, sino que la forma es creada con Dios cuando se impone en la materia, no antes. Entonces, ahí hay un platonismo particular, porque la forma es real, pero no es separada. Ahora, el trabajo de la mente humana, y ahí viene otra novedad cusana, no es la de la abstracción de la forma, como haría un aristotélico tomista, por ponerle un nombre. No es la de la abstracción de la forma, sino que como la mente es imagen de ese Dios que tiene la posibilidad de todas las formas, no la forma siendo concretamente, sino la posibilidad de la forma que se hace en acto cuando la pone en la materia, la mente humana tiene la posibilidad de todos los géneros y las especies y todos los universales, que no salen de la abstracción de la forma, sino que salen de la propia mente, cuando la mente choca con la sensibilidad y empieza a explicitar su propio poder creador. ¿Y qué es lo que crea? Crea entes de razón y crea formas artificiales. Eso también Y esa es es la propia curioso. postura de Cusa. Esa es la propia postura de Nicolás de Cusa. Ya, Entonces es un platonismo muy singular. sí. Él lo llama platonismo, ¿eh? Él dice, yo soy seguidor de Platón, Claro. pero solamente rechazo este punto. Claro. ¿Y esa forma de entender a Platón tiene antecedentes Hay digamos, un en la antecedente en filosofía? el siglo XII. 12. En la escuela de Chartres se Mm, consideraban que las formas también iban a la materia, se llaman las formas nativas, que nacen junto con la cosa sensible y no ya. están antes, digamos. Tiene ese único antecedente, según lo que yo entiendo, y son autores que él conoce bien. Claro. ¿Y hay algún, digamos, representante del platonismo más duro, más realista en la época medieval? Que sea realmente un platonismo, pues, hiperrealista como el de Platón, ¿no? O sea, de que las formas son independientes de la mente, desde luego, y Bueno, yo separadas. le diría que el paradigma de eso es Agustín y el agustinismo, Ya, de Agustín de ok, Hipona. ya, Para él, sí. claro, claro. Muy bien, Y, muchas gracias, ¿eh? oh, gracias por las Muchas gracias. preguntas. Gracias. Gracias. Tere, por favor. Ay, muchas gracias. En primer lugar, muchísimas felicidades. Yo nunca en mi vida había escuchado una conferencia tan clara, tan profunda sobre, de veras, Nicolás de Cusa y todos los antecedentes. Y mi pregunta es la siguiente. Y, decía usted muy claramente que la influencia del Parménides en Nicolás de Cusa había sido como fundamental y que de ahí tomaba la primacía de la negación sobre la afirmación, y también al final nos decía, de ya como conclusión, que Platón era para Nicolás de Cusa como una especie de admirable cazador de la filosofía, y que la verdad era entendida en un sentido unitario negativo y como una muestra de nuestra ignorancia. Y mi pregunta es la siguiente: ¿conoció Nicolás de Cusa
el sofista de Platón, sobre todo por esta parte de hablar de los 5 grandes géneros y del no ser relativo de lo real como diferencia o como otredad, y por el paradigma que se pone allí en el sofista de hablar del sofista como un cazador, e incluso cuando se habla también del paradigma del pescador con caña. Es nada más mi pregunta. Gracias, muchas gracias. Gracias, Teresa, por la pregunta. No, no conoció. El sofista es uno de los textos que no estaban traducidos, así que no lo conoció. Pero hay que decir que hay muchas referencias al sofista en el comentario al Parménides de Proclo. Lo que es interesante ir a buscar, y agradezco la pregunta, es si está esa referencia al cazador, porque sería interesante de ir a ver si Proclo hace referencia a eso. Yo realmente no lo recuerdo, pero no conoce el diálogo sofista, más que indirectamente, ¿no? Por referencia. Muchas gracias, muchas gracias. No, gracias. Por aquí en Proclo. Gracias, José Manuel. Sí, muchas gracias, Tere, y muchísimas gracias, Claudia. Siempre muy interesante escucharte, siempre tan clara. Ojalá supiera más de Cusa para poder preguntarte más, pero si nos pudieras comentar acerca de la relación que tiene Cusa con Proclo en su interpretación de Platón. Esto es, ¿qué tan juntos o independientes van en la lectura que hace Cusa del platonismo? Sí, van completamente juntos. Yo diría que es más estrecha la relación del Cusano con Proclo que con el propio Platón. Y primero porque tuvo los textos mucho antes. Él tuvo un pequeño codicilo brevísimo que tenía unos pasajes del comentario al Parménides y otros pasajes de la teología platónica de Proclo que fueron muy decisivos tanto para pensar la doctrinancia como la segunda gran obra que es de Conjecturis, que ahora voy a comentar cuáles son. Cuando tuvo después, 10 años después, las obras completas, primero el completo, el comentario al Parménides, que lo mandó a copiar para él, le mandó a copiar uno para el Papa, se enloqueció de pasión, y después conoció, y después hizo traducir la teología platónica. Yo creo que fue su autor amado, fue Proclo. Pero en esos pequeños pasajes de obras de Proclo, que están en el Codicilo de Estrasburgo, que es ese codicilo que él tuvo muy tempranamente, había algo fundamental. Primero, un texto del Parménides donde se decía del libro sexto del Parménides, que cuando se predican los opuestos de Dios, siempre hay que preferir uno de los opuestos, y que mejor todavía es pensar a Dios más allá de la oposición. O sea, es muy clave esos pasajes para el Cusano, porque decir eso y decir ya la coincidencia de los opuestos, que es su intuición fundamental que funda la doctrinancia, es casi lo mismo. Después, cuando tuvo la copia completa, los libros 6 y 7 del comentario del Parménides están plagados de notas, donde él encuentra su propio pensamiento ahí. Y respecto de la teología platónica, lo que encuentra son unos pequeños pasajes del libro primero, capítulo 3 de la teología, donde están las 4 unidades, lo uno, el intelecto, el alma y el cuerpo, que van a ser clave para lo que él presenta en De Conjecturis. Las 4 unidades, es casi tal cual. Entonces, si en esto, vos sabés mejor que nadie, José Manuel, que hay mucha duda, bueno, de Proclo ni hablar, pero también del tema de si el neoplatonismo es platonismo. Está el famoso, hay un famoso artículo de Imbach que dice el neoplatonismo medieval, y neo está entre paréntesis, porque si hay que hablar de neoplatonismo o no. Si consideramos todavía esa división,
Yo diría que el Cusano es más neoplatónico que platónico. Primero porque es fortísimo el pensamiento de la negación, el considerar que el primer principio es negativo, porque su idea de creación es idea de procesión, porque hay procesión, porque hay retorno, porque ahí están muchísimos de los elementos del neoplatonismo, sobre todo procleano, más que platiniano. Ahora, si yo le dijera esto al propio Cusano, él me respondería, pero el inspirador de todo esto fue Platón. Para él Platón es el que tuvo la intuición de la negación. ¿Y dónde la tuvo? En la primera hipótesis de Parménides. En esa primera hipótesis, él tuvo la gran intuición para él, que es esa predicación negativa de lo uno. Bueno, no sé si responde tu pregunta. Sí, sí, ampliamente. Muchísimas gracias, Claudia. Sí, gracias. Ahora tengo a Ricardo y después Miguel. Ricardo, por favor. Muchas gracias. Pues primero agradecerle, profesora, por la ponencia. La verdad es que interesantísimo toda esta cuestión de la transición de Platón a una persona tan importante como Nicolás de Cusa, que no fue nada más un filósofo, sino que, pues bueno, yo no soy filósofo, yo soy historiador. Me concentro más en historia de la Iglesia. Entiendo a Nicolás de Cusa también como una importante figura política en el proyecto de reforma que se tenía en el siglo XV. Y de hecho de ahí precisamente viene mi duda, porque llegó un punto en el que usted toca la República de Platón 10.613a, que a mí me prendió el foco por la idea del hombre semejante a Dios. Aquí es donde me surgió una duda, de hecho, a partir de ese momento yo me fui para otro lado y empezaron a surgir mis dudas. Mi pregunta, así muy breve, es, ¿Cusa vio a la República de Platón como un punto de partida para el texto que después se va a llamar Reformatio Generalis de Nicolás de Cusa? No estoy segura, Ricardo. No. Yo creo que no, pero habría que estudiar bien todas las notas que él puso a la República de Platón, que están editadas en un artículo de Giovanni Santinello. Y cuando las estudié en su momento, hace mucho que no leo ese texto, las notas que él puso en la República no tenían un sentido político. No, tenían más bien un sentido antropológico, teológico, pero no un sentido político, por lo que yo recuerdo. De todas maneras, no estoy tan segura y habría que revisar ese artículo, Ricardo. Vale, muchas gracias. Sí, es que de hecho han sido dudas que se me quedaron desde el Congreso de agosto. Justo hace poco me empezaron a regresar las dudas y ahorita que se tocó este punto es cuando dije, es el momento de preguntar ahora o nunca. Bien, en todo caso, si me escribís un mail, puedo digitalizar el texto y enviártelo. Sale, muchas gracias. Gracias. Contrario. Y muchas gracias. Miguel. Sí, ¿qué tal, profesora? Muchas gracias por la conferencia. Yo tenía una pregunta que se relacionaba con la primera respuesta que usted dio cuando explicó el tratamiento particular que tiene Nicolás de Cusa sobre cómo se relacionan logos e ideas. Y la pregunta que me surgió escuchando su respuesta era, ¿por qué hace ese cambio Nicolás de Cusa? ¿Qué problema está intentando resolver? ¿Es un problema epistemológico? ¿Es un problema metafísico? ¿Es un problema teológico? ¿Cuál es la motivación para que Nicolás de Cusa deje de pensar a las ideas como ejemplares o paradigmas en la mente de Dios y las empiece a pensar como simplemente esta potencia de Dios que se efectiviza al crearse la materia? Me interesaría saber eso, si es posible. Es una pregunta muy difícil, Miguel, y apasionante, porque
Eh, yo creo que el vínculo fundamental entre el platonismo y el cristianismo durante toda la Edad Media se dio por este punto, digamos, por esta asimilación del mundo de ideas al logos cristiano. Esto fue definitivo, digamos, que tiene un antecedente en el pensamiento de Filón de Alejandría, y esa es, digamos, el antecedente de un pensador judío que traspasa en esta idea de razón divina, o sellos logos, el mundo de las ideas de Platón, y lo pone ahí en el ámbito de la divinidad, primero judía, después cristiana, ¿no? Hay un antecedente fundamental, porque si uno ve en la historia si uno hace la historia de los pensadores platónicos medievales, incluso de los aristotélicos medievales, nadie cuestionó esta idea, este mundo de algún modo paradigmático en el logos. Ni siquiera los aristotélicos como Tomás de Aquino. No habla de ideas, pero dice las cosas están en el logos como los efectos en su causa. O sea, no termina con este mundo de ideas en el logos. Quien termina definitivamente con el mundo de ideas en logos es Guillermo de Ockham. Y el Cusano tuvo una primera formación, y esto también tiene que ver con la pregunta del inicio que me hizo Ricardo. Su primera formación fue en la Universidad de Heidelberg, donde estudió artes liberales con los occamistas. Luego fue por otro lado, fue por el lado del derecho canónico en Padua o la teología, y conoció el neoplatonismo en Colonia, pero esa primera formación fue con los occamistas. Por eso cuando dice peripatéticos y habla del tema de los universales, piensa en los occamistas. Y es posible que esta idea de que no hay ideas en el logos la tome también del occamismo. Siempre se habla de la navaja de Occam, todo el mundo escucha, ¿no? ¿Qué es la navaja de Occam? Así se llama el principio de economía, digamos, del pensamiento de Occam, la famosa navaja. Y yo creo que el punto fundamental de la navaja de Occam, más que epistemológica o que tenga que ver con el tema de los universales, es teológica. Él es el primero que dice: no hay ideas en Dios, no hay ideas en Dios, no hay paradigmas. Dios crea directamente singulares. Es el primero que lo dice. Y realmente es un cambio de paradigma fundamental. Ahora, lo singular del Cusano, y en esto sí es original, es que dice: no hay ideas en Dios, pero eso no quiere decir que no haya formas reales. Esas formas están en las cosas sensibles. Y si bien hay antecedentes, porque yo misma mencioné los platónicos del siglo XII, ellos no habían dicho así como dice Ockham y dice el Cusano, claramente no hay ideas en Dios. Entonces, creo que hay una combinación de ambas fuentes en esta noción cruzana. O sea, eliminar las ideas del logos le viene de Ockham, y la posibilidad de pensar formas en la materia y ser platónico, aunque no sean formas que subsisten, le viene de los pensadores del siglo XII. Bueno, ahora, si reconstruimos un pensador solo por las fuentes, parece que no dijera nada original. La originalidad cusana está en combinar estas cosas en un pensamiento peculiar. Bueno, no sé si fui un poco confusa en la respuesta o si se entendió. No, fue muy clara, profesora, muchas gracias. No sé si la coordinadora me permite repreguntar. Sí, por favor. ¿Sí? Bien, muchas gracias. Porque mi inquietud en realidad venía pensando hacia adelante más que hacia atrás, y pensaba si
esto es de alguna forma una especie de antecedente a todo el tema de las ideas innatas que es tan importante en Descartes y en la modernidad. Si es de alguna forma un precursor de eso y si digamos, esto viene como respuesta a un problema epistemológico. De ahí venía mi pregunta, en realidad. No, es que es buenísima la pregunta. ¿Por qué? Porque me permite desarrollar. ¿Tengo un poquito de tiempo, Teresa? Sí, sí, Claudia, tenemos Bueno, tiempo. si no se aburren, porque es muy importante este tema en el Cusano, que es lo que muchos autores han llamado la metafísica de la posibilidad. El Cusano es un buscador de nombres para Dios y nunca da con precisión, ¿no? Y uno de los nombres célebres que busca es el nombre possest, que es un neologismo. Es pose, poder, más el est. El poder que es. Ese es un nombre para Dios. Poder que es. Y él dice que en Dios hay una coincidencia de potencia y acto, pero que en definitiva Dios es posibilidad absoluta. Esto es muy importante para entender por qué no hay ideas en Dios. Dios es la posibilidad de las formas. Por eso lo llama forma de las formas formables. Es la posibilidad. No es, ojo, no es la potencia imperfecta. Es como una especie de potencia activa. La posibilidad que está del lado de la riqueza ontológica, que después cuando se hace acto se disminuye. ¿Se entiende eso? Bueno, Dios es posibilidad absoluta de todo. Este mundo es actual. De todas esas infinitas posibilidades que hay en Dios, surgió este mundo y puede ver, dice el Cusano, infinitos mundos posibles en Dios. De hecho, los hay. Ahora, así como en ese mar de posibilidad absoluta que es Dios, no hay contenidos, no hay ideas, el hombre, el ser humano, que es imagen de Dios, tampoco tiene ideas innatas. No hay ideas innatas. ¿Qué es lo que tiene el ser humano? Una potencia, como la de Dios, la potencia de su mente, que es creadora. Mientras que la potencia de Dios crea entes, la potencia de la mente humana crea nociones. Y esto es bien interesante porque no hay innatismo. Ahora, ¿cómo es? Si no hay innatismo, ¿qué hay? ¿Empirismo? ¿Viene la realidad e imprime en mi mente? No. Hay pura espontaneidad de la mente. Por eso, visto hacia adelante, muchos, sobre todo a principios del siglo XX, el Cusano fue rescatado por el neocantismo, porque vieron una especie de Kant avant la letra. ¿Qué hay en el hombre? Hay un a priori sin contenido, que se va llenando de contenido cuando sale a la realidad. Entonces, la respuesta concreta es: no hay ideas innatas para el Cusano, de manera semejante como no hay ideas en la razón divina. No hay ideas o formas en la razón divina. Y esto sí es completamente original del pensamiento cusano. Terminó, no fue tan largo al final. No, muchas gracias, profesora, muchas gracias. Gracias. Bueno, si me permiten, yo tengo algunas preguntas, Claudia, bastante generales, disculpa. Tal vez empiezo por la que creo que tiene una respuesta más directa, es sobre la versión en que Cusalea se dio Dionisio. Ujú. Sí. Conoce la versión de Eriúgena, la de Tomás Galo, y la nueva, la de Traversari, que fue traducida contemporáneamente a él, porque Traversari era su propio amigo. Conoce todas las versiones de Dionisio al latín.
Sí, muchas gracias. Y supongo que las compara o algo así, o... No, no tiene un espíritu filológico el gusano. No, Ajá, no, en eso no es un humanista, digamos. ajá, Como él mismo se llama, es un bárbaro. Él se dice ajá, a sí mismo porque soy un bárbaro germano. No tiene ujú, ese cuidado filológico. ujú. Ya, ya. Muchas gracias. Y luego las otras dos son así, generales, generales. Una es sobre, ¿sabes? Como sobre esta labor que creo que nos interesa cultivar del estudio de la recepción, ¿no? De los autores clásicos, Platón, Aristóteles. Y estaba pensando si tú crees que hay una, o que sea útil hacer una distinción entre recepción y apropiación, ¿no? Porque me parece que en algún punto hablabas de que, bueno, hay como un conocimiento por parte de Cusa de em, digamos, de las fuentes platónicas latinas, es un conocimiento amplio, pero luego hay como ciertos temas que realmente él se apropia, no sé si está bien decirlo así o si estás de acuerdo con esos términos. Y no sé si esta distinción entre recepción y apropiación sea útil para estudiar el platonismo del siglo XV o tal vez no. Es algo que me surgió escuchando. Sí, yo creo que sí, Teresa, es muy importante hacerla. De hecho, lo voy a empezar a hacer en mis propios textos, porque ahora que lo decís, eh, se puede hablar de recepción de muchos autores y obras en el gusano, pero de apropiación de algunas ideas. Yo, quizá la idea de apropiación no sea para autores completos o obras completas, sino de algunas ideas, de algunos conceptos, de algunas doctrinas. Y yo creo que estas que mencioné, y yo creo que hay apropiación cuando él mismo dice, esto, dice docta ignorancia, yo no la inventé la docta ignorancia, lean Dionisio, yo no inventé pensar en la coincidencia de los opuestos, nos manda a leer Dionisio también, y más tarde a Proclo. Entonces ahí él mismo siente que se está apropiando de algunas ideas que lee en la tradición. Sí. Sí, gracias. Claro. Y Gracias por la sí, presentación sí. esa. Y la otra pregunta que me surgía, que tiene que ver con esto que mencionabas sobre el platonismo, el neoplatonismo, porque en algún punto hablaste de un platonismo más prístino, ¿no? Creo que te referías como el platonismo de Platón, aunque suene a pleonasmo, creo que se puede hacer esa distinción. Entonces, claro, mi pregunta es si es así, si tú consideras como que Platón, el platonismo de Platón es el más prístino o si como en este espíritu, ¿no? De hablar de una tradición platónica amplia, tal vez no habría tanto que distinguir entre platonismo más prístino, pero bueno, no sé, eso es tal Sí, vez mi lado neoplatónico, ¿no? sí, Ujú. sí. En realidad también creo que es más un vocabulario que yo utilicé para decir, bueno, vuelve a la fuente del mismo Platón, eh, no porque lo considere más platonismo el de Platón que el de los platónicos, sino porque es el de, bueno, es el de la fuente, digamos, el de la... Eh, después, yo creo que para estos autores, y esto fiel a también a toda el desarrollo de los autores medievales, está muy presente la idea de tradición. O sea, por más que no se la llame así. O sea, hay una noción de tradición filosófica, más que de autores, hay una tradición filosófica. Desde que, digamos, para poner el clarísimo ejemplo de Agustín cuando dice, leí en los libros de los platónicos. Y no, después hay que romperse la cabeza para ver qué leyó, qué no leyó. Son los platónicos. Son o el Cusano dice, los seguidores del Parménides. Hay la idea de una tradición filosófica que tiene,
Y lo curioso del Kusama, no lo curioso, no es lo único que lo hace, pero sí es interesante, que en esa tradición que se nombra filosóficamente como decir platónico, él pone autores cristianos. Esto no es tan frecuente. Dice el platónico Agustín. Eso no es tan frecuente. Así que bueno, después no tengo el platonómetro para ver cuál fue más platónico que el otro. Sí, muchas gracias, Claudia. Bueno, nada, solo decirte que me ha gustado mucho la exposición. Y bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más, una otra pregunta. Sí, doctora Benítez. Claudia, me ha encantado tu trabajo. Estoy muy contenta porque no solamente has traído esta importantísima recopilación de fuentes que de repente nuestros trabajos de repente carecen de esto y realmente no llegamos a donde queremos llegar. Pero de hecho yo estoy muy contenta precisamente porque no es nada más decir, sí, tomó esto de Platón, dejó a un lado a Aristóteles, tomó a estos platónicos. No, no, no. Como tú bien entiendes, y yo coincido contigo, realmente se ha empezado a desarrollar, digamos, esta perspectiva de tradición filosófica, porque no es nada más las rupturas y los ensambles, no, es una tradición que se ha conservado hasta llegar al propio Bruno y cómo Bruno la ha, digamos, manejado y nos la ha propuesto al punto que, como hace un momento decía el compañero Alonso, hay esta necesidad casi de vincularlo, obviamente, con la filosofía moderna, especialmente con el propio Descartes, que es lo mío, digamos. Entonces, a mí siempre me ha gustado mucho el hablar de estos antecedentes brunianos y cómo esto ha llegado hasta el ámbito de la modernidad, porque no se trata nada más de, aquí terminó la filosofía antigua y aquí comenzó la filosofía renacentista y acá comenzó la filosofía. No, no, no es cierto. Hay un camino, un largo camino histórico que se ha ido desarrollando y que tiene múltiples complejidades para poderlo expresar. Y yo, bueno, encuentro tu trabajo francamente estupendo en esa perspectiva y te lo agradezco muchísimo. Porque Muchas gracias, Laura. Es muy importante su apreciación para mí. Muchísimas gracias. no hay nada que... La verdad es que sigo sintiendo que hay esa, digamos, esa perspectiva bruniana o esa retomar algunas cuestiones que, como tú bien dices, es muy difícil determinar si son estrictamente o puramente epistemológicas o puramente ontológicas en los filósofos modernos. La verdad es muy difícil decir hasta dónde llega cada una de estas cuestiones, más cuando, bueno, los otros ya habían dicho que lo que hay es materia y forma, que lo que hay es, ¿no? Este tipo de, digamos, de dicotomías y complejidades que después empiezan, digamos, a desborrarse esos límites y cuesta bastante trabajo, digamos, ver a tales filósofos de tal momento en qué es exactamente lo que han retomado y qué es lo que han hecho avanzar. Entonces, pues honradamente, de veras, me ha encantado y te lo agradezco muchísimo. Y bueno, Muchas gracias. era solo un comentario, por decirlo de algún modo. Muchas gracias. Alonso. Hola, muchas gracias pues a todos y
doctora Claudia. Y bueno, mi pregunta es un poco a partir de un tópico que apareció en la, como dice ya en las preguntas, particularmente en lo que la doctora Rodríguez preguntaba, y creo que tiene que ver también con lo que comentaba ahorita la doctora Benítez respecto a la tradición, ¿no? Específicamente el punto de Agustín y esto que recién ha mencionado de que, bueno, Nicolás dice, incluye a Agustín como uno de los platónicos, y entonces, bueno, esta tradición platónica que pues obviamente si uno nada más le rasca tantito resulta que en realidad es una bestia de mil cabezas con mil formas, ¿no? Entonces, bueno, el mismo Agustín, claro, es un platónico en cierta medida, pero también en muchos otros puntos pues se aparta o pone un límite al platonismo. Y bueno, entonces hablar de un platonismo cristiano en Agustín justo es necesario en la medida en la cual pues no es solo platonismo, ¿no? Sino que también hay pues elementos que en su filosofía llevan a otros planteamientos de algún modo que no podríamos sin más, creo yo, asimilar al menos digamos de manera muy general a los platónicos paganos, ¿no? Entonces sobre ese punto era que quería preguntar cómo es que resolvería, si Agustín sí muy enfáticamente, si bien recupera a los platónicos, dice también, bueno, pero hasta aquí los platónicos llegaron, ¿no? Entonces, la filosofía es la de Cristo, ¿no? Entonces, hay elementos que no son suficientes, digamos, con la tradición platónica para resolver. Eh, ¿Cómo resolvería esto Nicolás, ¿no? Este poner límites, digamos, de Agustina en la tradición platónica, si bien la absorbe por completo en cierta medida, también dice, bueno, pero hay un punto del que no alcanzaron, ¿no? Entonces, ¿cómo operaría esto en Nicolás, ¿no? Me parece que por lo que nos ha compartido el día de hoy, pues claramente, digamos, es más platónico, ¿no? O le da más puntos al platonismo, con esta noción de logos que nos ha explicado que me resulta sumamente importante, pues, y pues eso nada más, ¿no? ¿Cómo resolvería un poco eso, Nicolás, la relación entre platonismo y cristianismo, y quizás particularmente a partir de su relación con Agustín? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. En relación, bueno, yo creo que puedo responder por el platonismo, pero también por toda la tradición filosófica y teológica. El Cusano tiene dos obras, una es de Berilo, que es la mitad de su producción, y otra es la última, la Casa de la Sabiduría, donde él hace como una especie de revisión de la tradición y la juzga, digamos, porque lo que me preguntas es eso, ¿cómo juzga? Decir, bueno, los platónicos llegaron hasta acá o no, o se equivocaron en esto. Bueno, ya como dije, de todos los filósofos, en la última obra, solamente Platón es llamado cazador admirable, porque es el que alcanzó la presa, la alcanzó la sabiduría. Y ojo que en esa valoración también hay cristianos que no la alcanzaron y Platón la alcanzó. Entonces, lo primero que voy a decir, que el corte que hace el Cusano no es entre cristianos y no cristianos, no, de ninguna manera. Y eso se ve bien claramente en el de Berilo. Berilo significa una lente, es una piedra que obra como una lente cuando se pule, y él dice, el berilo, hay un berilo mental que nos sirve para ver la coincidencia de los opuestos. Hay pensadores que tuvieron el berilo y otros que no lo tuvieron para nada. Platón lo tuvo. También lo tuvo Dionisio Areopagita, que es un cristiano. También lo tuvo Proclo. Aristóteles no lo tuvo. ¿Por qué no lo tuvo? Porque estaba embretado en el principio de no contradicción. Entonces no pudo ver la coincidencia de los opuestos. Le repugna la coincidencia de los opuestos. Y teólogos cristianos que él aprecia mucho, como Alberto Magno, por ejemplo, no lo tuvo, dice, no lo tuvo porque no pudo salir del principio de no contradicción aristotélico. Entonces, te diría que ahí no es una cuestión de bautismo para el Cusano, ¿no?
No es decir, bueno, este filósofo pagano la vio bastante bien, pero después se puede ir más allá. No, sino que ponen un pie de igualdad a Platón y a Dionisio, por ejemplo. Y ponen en un pie de igualdad más abajo a Aristóteles y a un teólogo escolástico. ¿Mm? Muchas Gracias. gracias. Sí, muchas gracias. Tengo dos preguntas en el chat, si me permites, Claudia, las leo. La primera de Javier Naranjo dice, quizá sea una pregunta ingenua, pero ¿a qué Dios se refiere el Cusano y de qué Dios habla Platón? Tiene un poco que ver justo con lo que em, hablábamos en la pregunta anterior. Y la otra de Sonia dice, el término traductores polemistas nace en la época que mencionabas. ¿Cuál sería un caso paradigmático? Bien. Bueno, respecto de la primera, el Dios del gusano es el Dios cristiano. Eso desde ya. El Dios unitrino, la Trinidad cristiana. Eso es indudable. Pero el gusano piensa, como habían pensado Agustín o Eusebio de Cesarea, que el platonismo de alguna manera preanuncia esa Trinidad. De modo que, ¿de qué manera? Bueno, por buscar uno de los casos muy significativos, en el relato del Timeo, el demiurgo, el mundo idético y el alma del mundo son tres aspectos de la divinidad que tienen que ver con el hacedor, el Padre, el que tiene las ideas, el Logos, y el Espíritu Santo, que es el alma del mundo y que anima toda la realidad. Eso es por poner un solo ejemplo. Ni hablar de lo uno del Parménides, del cual se predica negativamente en la primera hipótesis. Es ese Dios más allá de más allá de lo que es, digamos. ¿Mm? También, o sea, hay múltiples lugares, o la analogía del sol en la República, asimilable para el Cusano al Dios de los cristianos. No es que Platón haya sostenido lo mismo que el cristianismo, pero ha de alguna manera prefigurado al Dios cristiano, según el Cusano. Y ahí no hay ninguna discontinuidad. Por eso hablé como una especie de hilo invisible. No, esto sí que no es original del Cusano, lo han sostenido muchos pensadores, como trazar un hilo de sabiduría desde las sabidurías más antiguas hasta la llegada del cristianismo. Para el Cusano, esa sabiduría antigua tiene en Platón un hito muy importante y tiene un hito que él considera anterior al platonismo, que es el hermetismo. Digo que él considera anterior porque los textos herméticos sabemos que son posteriores, pero él los considera como de una sabiduría muy antigua, anterior al cristianismo, perdón, al propio Platón, y del cual el platonismo habría bebido. Entonces, ve ahí una misma sabiduría y una misma divinidad, digamos. Bueno, y respecto de la segunda, no es que traductores polemistas es una manera en que se los mencionaba. Simplemente digo que algunos de esos traductores eran traductores y polemistas, y traducían porque polemizaban y para darle material a los que no leían en griego para que pudieran polemizar. ¿Sí? Bueno, y justamente me pregunta Javier ahí cómo puede entenderse como el alma del mundo en Platón, y eso también no es original del Cusano, y otra vez hay que hablar de los autores del siglo XII, que fueron grandes lectores del Timeo, que en muchos autores del siglo XII se asimila el alma del mundo de Platón al Espíritu Santo. Es como una presencia inmanente, podríamos decir, de Dios en el mundo, ¿no? Que vitaliza el mundo.
Mm. Bien. Sí, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Y si no, bueno, Claudia, solo agradecerte muchísimo la conferencia, tu participación en nuestro seminario y bueno, agradecerles a todos su presencia aquí y nos vemos el año que entra, reanudamos. Bueno, entonces, felices fiestas. Bueno, muchísimas gracias por la Muchas invitación. gracias. Gracias Muchas por las gracias. preguntas y la participación. Muchas La gracias por verdad que su participación. Sí. gracias, profesor. Y bueno, Bueno, subiremos a YouTube el video y les avisamos cuando esté disponible. Sí, perfecto. muchas Bueno, gracias. buen año para todos. Igualmente. Un año.